Atento a esta palabra, le bendecimos, le damos la bienvenida a nuestra transmisión en el nombre de Jesús y todos son bienvenidos también a la casa de Dios. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 15, vamos a estar leyendo desde el versículo 21. Evangelio de Mateo 15, del versículo 21 en adelante. Tiene un título, La fe de la mujer cananea. Amén. Acá en la Biblia Reina Valera tiene un título, La fe de la mujer cananea. Yo la he subtitulado Una fe inquebrantable. Amén. ¿Cuántos queremos tener esa fe inquebrantable? Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Oramos en este momento una vez más. Y antes quiero bendecir la vida de todos los pastores que hoy nos acompañan. Bienvenidos. Es un gozo, un privilegio compartir con cada uno de ustedes. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo por tu poderosa palabra. Espíritu Santo de Dios, eres el invitado especial. Glorifícate en esta mañana, en el nombre de Jesús. Trae libertad a las mentes, a los corazones. Que esta palabra quede como un sello en los corazones de cada uno de los oyentes para luego ponerla por obra, Señor. Que esta palabra traiga cambio, libertad, sanidad, bendición, salvación a la vida de cada una de las personas que estamos en este lugar. Quita, Señor, todo obstáculo, todo impedimento, toda oposición en los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Toda obra contraria queda nula, inoperante, en el nombre de Jesús. Y hay libertad en esta mañana. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. La fe de la mujer cananea. ¿Sabe? Este es un pasaje muy hermoso donde Jesús resalta la fe de una mujer que tenía todo en su contra para recibir un milagro. Amén. Pero sabe, esta mujer se dispuso a recibir la respuesta de Dios y lo logró. Amén. Sabe, una mujer que se humilló delante de la presencia de Jesús, una mujer que adoró, exaltó con sus palabras, glorificó a Jesús en aquel momento. Amén. Esta era una mujer cananea.
¿Sabe? Esta región fueron los antiguos enemigos del pueblo de Israel. Amén. Y esta mujer provenía de una región idólatra. Amén. Eran idólatras, reconocidos porque eran idólatras. Adoraban imágenes. Amén. Cosa que Dios aborrece, porque Dios nos enseña en su palabra que solamente debemos adorarle, reconocerle y exaltarle a Él, porque Él es el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, el único, el omnipotente, el omnipresente es Él, Jehová de los ejércitos. Y el pueblo de Israel tenía conocimiento, los discípulos tenían conocimiento de que aquella mujer procedía de esta región altamente idólatra. Amén. Entonces, a pesar de que las tradiciones, las costumbres de aquella mujer, la creencia que ella tenía, era muy diferente a la que en ese momento los discípulos o el pueblo de Israel tenía, ella tuvo una disposición en el corazón. ¿Sabe? Tal vez aquella mujer escuchó hablar de Jesús, cómo Jesús estaba sanando, porque a eso ha venido Él, a eso fue enviado por el Padre, para sanar. Y dice su palabra que por donde Jesús pasaba, todos los enfermos eran sanados, para liberar. Por donde Jesús cruzaba, ¿sabe? Todas las personas poseídas por demonios eran libres. Y hoy ese mismo Cristo resucitado sigue sanando, sigue liberando, se sigue glorificando. ¿Sabe? Jesús vino para el perdón de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras maldades. Todo aquello había llegado a oídos de aquella mujer cananea. Amén. ¿Sabe? Jesús estaba perdonando y enseñando también la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que muchos corrían donde estaba Jesús para escuchar la palabra de Dios. Palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que cambia y que transforma. Amén. Aquella mujer tenía una situación tan difícil, tan adversa, y es que ella tenía una hija, estaba en casa atormentada por un demonio. Tremenda la situación de esta mujer. Tan es así que ella se acerca donde Jesús pidiendo misericordia y le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Ella pedía misericordia para sí misma, porque sabe, cuando hay una madre o un padre que tienen un hijo atormentado por espíritus inmundos, por un demonio, cuando tienen un hijo enfermo, cuando tienen a un familiar enfermo, a un hermano, a un papá, ¿sabe? Es una situación difícil para aquel familiar. Es una situación que muchas veces se logra salir de las manos de aquella persona, de aquel padre, de aquella madre, de aquel hijo. Se sale de las manos esa situación tan difícil muchas veces. Y era la circunstancia que estaba viviendo esta mujer con aquella hija atormentada por ese demonio. Suponemos que esta hija no podía conciliar el sueño, de pronto daba voces, gritaba de repente. ¿Cuántas cosas haría aquella hija? No podían controlarla, estaba atormentada, porque esa es la obra del enemigo, esclavizar, atormentar. Jesús lo dijo a sus discípulos, a eso Él vino. Amén. Pero sabe, Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. Aquella mujer cananea había escuchado de las maravillas, de la obra, de lo que Dios estaba haciendo
a través de su Hijo unigénito en la tierra y por donde quiera que Él pasaba. Y esta mujer corre allí donde está Jesús, clamaba, ¿sabe? Daba voces diciéndoles, Señor, Hijo de David. Lo estaba reconociendo como el enviado, como el Salvador. ¿Sabe? Lo estaba reconociendo de acuerdo a lo que los profetas habían anunciado, porque ellos habían anunciado que Dios enviaría al Redentor, al Salvador del mundo, al ungido. Amén. Y allí empieza esta mujer en medio de su dolor, en medio de su difícil situación, a glorificar a Jesús, el Hijo de Dios, reconociéndole en aquel momento y diciéndole, Señor, lo estaba haciendo su Señor. En ese momento vemos cómo esta mujer glorifica al Hijo de Dios. Amén, le estaba diciendo, Señor. Ya ella en ese momento está cambiando aquella cultura, aquella tradición idólatra. Porque sabe, de pronto ella le pedía a otros dioses, de pronto visitaba al brujo, al hechicero, al agorero, al médico, porque así también le dice a los hechiceros, a los brujos, el médico. Vamos a llevar a fulano donde el médico. ¿Sí? Esta mujer cuántas cosas haría para que su hija fuera libre. Pero Satanás no se puede echar fuera a él mismo. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el poder, tiene la autoridad y ha sido delegada por él mismo para todos aquellos que hemos creído en su nombre. También nos ha dado autoridad, también nos ha dado potestad para que en su nombre echemos fuera demonios. Amén. Y podamos echar fuera toda obra de maldad y toda obra de las tinieblas. Aquella mujer se cansó de buscar una ayuda en ídolos, en imágenes, en las creencias, en las tradiciones, en los hechiceros. Y tal vez podía ser una mujer económicamente, tener un estrato alto, tal vez podía ser una mujer pudiente, pero ella decidió despojarse de la idolatría, de las creencias, de las costumbres, de la hechicería, para ir a Jesús, para ir a la fuente de vida, para ir donde el Todopoderoso. Amén. Y qué bueno que en esta mañana usted y yo venimos a este lugar para reconocerle a Él, porque hemos creído en un Dios grande y todopoderoso. Le dice, Señor, Hijo de David. Y con humildad le dice esta mujer a Jesús, ten misericordia de mí. La misericordia es algo inmerecido. Y ella le dice, ten misericordia de mí. No merezco que tú me escuches, que me respondas, pero hoy vengo a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy me acerco a ti. Hoy dejo todo atrás, todo mi pasado, todas mis creencias, porque te creo en este momento a ti. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Así empieza la petición de esta mujer. Y ella le dice a Jesús la situación que está viviendo. Porque es necesario que usted y yo doblemos nuestras rodillas delante de la presencia de Él. Es necesario que usted y yo le declaremos a Dios lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, lo que nos está aconteciendo. ¿Cuántos dicen amén? A veces decimos, Dios sabe mi situación. No tengo que decirlo. Dios conoce mis circunstancias. Pero Dios sí quiere que usted y yo declaremos lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, cómo estamos percibiendo, sintiendo las cosas.
es necesario que abramos nuestra boca y le confesemos a Él nuestra necesidad, nuestra circunstancia, nuestra situación. Y así Él puede hallar fe en nosotros. Amén. Le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado lo mismo? Que Dios guarda silencio ante la prueba, ante la dificultad, ante la enfermedad, ante la crisis, ante la escasez. Dios guarda silencio y nosotros seguimos clamando, le seguimos diciendo, seguimos esperando, pero no vemos la intervención de Dios, no vemos el favor de Dios, no vemos aquello tan anhelado. Pero Jesús allí, con aquel silencio, tenía un propósito grande. Amén. Si Dios ha guardado silencio en su situación, es porque algo grande Él va a hacer. Amén. Entonces allí Jesús empieza a probar la fe de aquella mujer, que vino rendida, vino dispuesta, vino llenando los requisitos, vino con una actitud apropiada, acorde, delante de la presencia de Dios. Jesús no les responde, pero mire, Jesús empieza a probar la fe de aquella mujer cananea, pero también empieza a probar a sus discípulos. Amén. Quienes de inmediato reaccionaron. ¿Y cuántos líderes o hermanos en la iglesia reaccionan negativamente ante una iniciativa del pastor, de la pastora, y empiezan a cuestionar la orden de los pastores, empiezan a cuestionar la sugerencia, la iniciativa que toman los pastores? Porque así hay hermanos en la iglesia, así hay líderes, no están de acuerdo. Amén. Quieren oponerse muchas veces al propósito de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Pero cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada ni nadie que se pueda oponer a lo que ya Dios predestinó. Amén. Jesús no había dicho ni una palabra, pero los discípulos conocían del amor y la misericordia de Jesús. Y ellos sabían que aquella mujer procedía de aquella región que eran enemigos del pueblo de Israel desde la antigüedad. Amén. Y de inmediato los discípulos comienzan a oponerse. Y mire las palabras de ellos, dándole órdenes a Jesús, dándole órdenes al maestro. Le dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. Oigan, qué atrevimiento. Como líderes, como miembros de la iglesia, no podemos dar orden a quien Dios ha puesto como cabeza visible, a nuestros pastores. Amén. Se puede sugerir muchas cosas, pero no podemos dar orden. Y sabe, muchas veces también queremos ordenarle cosas a Dios, le estamos pidiendo algo, no vemos la respuesta y decimos, Señor, ¿por qué no haces de esta manera? Señor, ¿y por qué no haces así? Padre, yo te pido que hagas así. Dios mío, yo quiero en este tiempo dándole órdenes a Dios. ¿Sabe? Aquellos discípulos estaban presintiendo algo grande, algo que Jesús podía hacer con aquella mujer que no era digna delante de ellos. Amén. Pero usted y yo no necesitamos estar dignos delante del hombre, sino delante de Dios.
delante del que nos creó, el que nos formó, el que verdaderamente nos ama. Jesús seguía probando la fe de aquella mujer y probando la fe de sus discípulos, el amor de ellos. ¿Dónde está la misericordia de los discípulos? Al ver cómo aquella mujer clamaba, al ver cómo aquella mujer tenía aquella hija poseída por ese demonio, ¿dónde estaba la misericordia que Jesús les había enseñado? ¿Dónde estaba el amor, la compasión que habían visto en Jesús? Cuando de inmediato lo primero que dicen es despídela, échala fuera, que se vaya lejos de aquí. Y muchas veces nosotros que conocemos del amor de Dios y que Dios nos ha tratado con amor, nos ha perdonado aun cuando no lo merecíamos. Y sí nos alegramos de que Dios nos ame, nos perdone, nos ayude. Pero no queremos muchas veces que aquella persona que es alcohólica, que es idólatra, que no es cristiano, que practica la hechicería, de aquella persona que quiere una oportunidad en las manos de Dios y no le permitimos, nos oponemos, no queremos que esta persona llegue a la casa de Dios. Aleluya. No queremos que estas personas también participen del perdón que un día Dios nos dio a través de Jesús. ¿Qué tal que aquellos discípulos se hubiesen dispuesto para decirle a Jesús, ay sí, ten misericordia de esta mujer? Pero no, fue todo lo contrario. Por eso el que nos ama es Dios, verdaderamente nos ama, porque dice su palabra que aunque padre y madre nos dejaran, con todo Él nos recogerá. Y es que el verdadero amor lo encontramos en Dios, solamente en Él, amén. Aquellos discípulos dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. Qué triste, qué tremendo, cómo se pudo sentir Jesús después que los amó, los perdonó. Mire de dónde sacó Dios al apóstol Pedro, un hombre del burgo, áspero. ¿De dónde sacó Dios a Mateo? Un hombre injusto. Amén, cobrador de impuestos. Y nos damos cuenta que Jesús rescató a tantas personas del pecado, de la maldad, y hoy lo sigue haciendo. Y mire de dónde Dios nos ha sacado a nosotros también. Y muchas veces pensamos que el drogadicto, que el alcohólico, la prostituta, que el hechicero no merecen también una oportunidad. No merecen del amor de Dios, de la misericordia y la compasión. Y usted y yo debemos dar también de lo que hemos recibido del Señor. Amén. Los discípulos aquí perdieron la prueba. Jesús solamente estaba guardando silencio. Y una vez más, los discípulos pierden esa prueba que el maestro estaba haciendo. ¿Recuerdan cuando aquel ciego Bartimeo también clamaba y daba voces, diciendo las palabras que esta mujer dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? También no mandaron a callar al ciego. También no le mandaron que guardara silencio, lo hicieron. No había misericordia, pero Jesús se compadece de aquella persona que se acerca a Él con fe, con esperanza, creyendo que en Él hay respuesta, hay solución, hay perdón, hay salvación. Jesús tiene la respuesta. Él es el camino, Él es la salida. A Él debemos mirar, al Dios grande y todopoderoso. En Él debemos confiar. Amén. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo:
Señor, socórreme. Otra iniciativa de esta mujer. Todo estaba en contra de ella, ¿sabe? Las mujeres en aquella época no tenían mucha voz, mucha opinión, no podían tener un privilegio dentro de la sociedad. Siempre tenían que estar allí, sumisas, calladas, sin decir nada, alejadas, porque la cultura enseñaba, y aún hoy todavía, ¿sí?, se quiere detener muchas veces el ministerio de la mujer, pero Dios ha derramado de su Santo Espíritu sobre los niños, los jóvenes, las mujeres, los caballeros, los ancianos y todas las que disponemos a servirle a Dios, lo podemos hacer con libertad, porque para eso Dios nos ha llamado. Amén. Para eso Él nos escogió. Y esta mujer que estaba perdida, sin esperanza, idólatra, era mujer, venía de esta región de mala reputación. Y mire, los discípulos queriendo terminarla de hundir. Es como cuando nosotros decimos, yo estoy necesitando un milagro, estoy necesitando una intervención de Dios, pero yo vivo como en contra de la corriente. Estoy como en contra de la corriente. ¿Usted ha escuchado eso? Que a veces pedimos, buscamos, esperamos algo, pero vemos que todo es contrario. Todo estaba en contra de aquella mujer. También los discípulos estaban en contra de ella. Pero ella no se detuvo. Ella perseveró. Ella creyó. Ella confió porque tenía una fe inquebrantable. La fe de esta mujer cananea era tremenda, grande, maravillosa y asombrosa. Amén. Ella, en vez de detenerse ante el silencio de Jesús, porque así hay hermanos que cuando no ven la respuesta en unos días o después de unos ayunos, no ven la respuesta que quieren en este año, se detienen, no claman, no buscan, no piden más, pero Dios anhela que usted y yo tengamos esa fe inquebrantable, que podamos persistir aunque no veamos nada, que podamos creer y esperar aunque no acontezca el milagro, que estemos seguros de que en el momento oportuno Dios lo va a hacer a nuestro favor. Esta mujer, ante el silencio de Jesús, ante las palabras de los discípulos, viene y se postra ante Jesús diciendo, Señor. Mire cómo hablaba con propiedad, Señor, mi Salvador, mi pronto auxilio, mi libertador, socórreme. Ella no se dirigió a los discípulos. No, Señor. Ella se dirigió a la fuente. Usted y yo no tenemos que poner la mirada en ídolos, en imágenes, en personas, sino solamente en Dios. Porque en el nombre de Jesús, usted y yo podemos vencer. Amén. No necesitamos intermediarios. La palabra es clara y nos enseña que Jesús es el camino. El único camino que nos lleva al Padre. El único. No hay otra. Amén. No es María, no es José. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y esta mujer lo entendió. Ella dejó la idolatría a un lado. Dejó sus creencias. Dejó de visitar al médico. Dejó de ir donde el hechicero. Dejó de visitar a aquel que le leía
cartas que le miraba la mano, el guarrú del café. Todas aquellas fuentes defraudaron a esta mujer, pero ella dijo dentro de sí, hay uno que no me va a defraudar, hay uno que no me va a rechazar, hay uno que me va a responder, lo estoy segura. Y qué bueno cuando usted y yo tenemos esa fe inquebrantable. Amén. Yo sé que aquí hay personas que han perseverado por meses y años, por su familia, por un hijo, por un esposo, por una sanidad. Pero Dios está dispuesto. Y no solo eso, Él lo quiere hacer. Amén. Él se quiere glorificar y lo puede hacer. Ante el silencio de Jesús y la oposición de los discípulos, y quiero decirle, cuando usted y yo estamos a punto de recibir una bendición, viene la oposición antes. ¿Usted cree que las bendiciones son fáciles? Las bendiciones no son fáciles. Las bendiciones hay que lucharlas, batallarlas, pelearlas. ¿Cómo? En ayuno, en oración, en vigilia, en obediencia, en búsqueda. Y me gozo cuando hay hermanos o personas que vienen de otros corregimientos porque saben que aquí en la iglesia cristiana, Manantial de Vida, hay un Cristo vivo que responde, que salva, que escucha, que perdona. Aquí está Él. Amén. Y qué bueno es esforzarse, disponerse. Tenemos que esforzarnos, disponernos con barro o con sol o con polvorín o a pie o en moto o a muchas distancias. Vale la pena servirle al Dios grande y todopoderoso. Vale la pena esforzarnos, porque Él nunca nos dejará sin respuesta, porque Él nunca quedará en silencio para siempre. No, Señor. Él es misericordioso y aquella mujer lo sabía bien. Pero miren, cuando Jesús abrió su boca, yo me imagino que aquella mujer se esperanzó. Por fin pudo sacarle una palabra al maestro, pero mire lo que dice el maestro. Mire lo que dice Jesús. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oiga, qué tremendo. Todo se oponía al milagro de ella. Los discípulos se opusieron al milagro de ella. Pero que ahora Jesús, en el cual ella esperaba una respuesta, le dijera esto, porque Jesús no fue oposición con esta respuesta, no fue oposición. Él estaba probando hasta dónde llegaba su fe. Pero que Jesús le dijera esto en ese momento no era fácil, ¿verdad? Ella no esperaba eso. Amén. Aun cuando ella escuchaba que Jesús estaba lleno y sigue estando lleno de misericordia, de favor, de perdón, de salvación. Y ella escucha estas palabras. No es lícito, no es bueno, no es correcto que el pan de los hijos, oiga, se lo eche o se lo dé a los perrillos. Diciéndole, no está bien que tú participes de bendición. No está bien que tú participes de una respuesta. Pero Jesús seguía probándolo. ¿Y cuántas veces Dios también nos prueba a nosotros? ¿Acaso Dios no probó a Abraham cuando le dijo sacrifícame a Isaac después de tanto esperar? Después que se lo dio, después de tenerlo en sus brazos.
Dios lo probó. Dios lo probó. Jesús fue probado, tentado. ¿Y usted cree que nosotros nos vamos a escapar de que Dios nos pruebe también? Debemos ser probados como el oro para que demos ese brillo que Dios espera. Debemos pasar por el desierto para que se vaya de nosotros la queja, la delicadeza, para que Dios limpie nuestro corazón, para que Dios nos haga fuertes. Debemos ser probados, debemos ser procesados, debemos ser molidos para que Dios saque algo bueno de este barro. Amén, de este cuerpo mortal, terrenal, que está pegado a las cosas de este mundo. Debemos ser probados, pero muchos se quedan en la prueba. Muchos se quedan en el desierto. Pero yo creo que todos los que estamos aquí y usted que está allí conectado, somos de aquellos que no nos rendimos, aunque haya el silencio de Dios, aunque hayan los opositores más grandes, usted y yo somos de los que avanzamos, porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios que responde. Hemos creído que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso hemos creído y por eso no nos detenemos, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Amén. No está bien que tome el pan de los hijos y se lo eche a los perrillos, pero aquella mujer dijo, sí, Señor. Tremendo. Mire que no se devolvió llorando. Mire que no se devolvió triste y afligida. Como nosotros que esperamos una respuesta esta semana y no la vimos y ya. El otro domingo no voy al culto. No voy al ayuno, perdí la semana de ayuno. Y no hubo una respuesta. Dios no quiere que seamos así. Esta mujer dice, sí, Señor, tienes la razón. Eso que tú dices está bien. Yo no soy digna del pan de tus hijos. No soy digna, porque yo sé de dónde vengo. Sé lo que hacía. Sé lo que visitaba. Yo sé en quién creía. Yo lo sé. Todo está en mi contra. No soy digna, sí, Señor. Yo lo sé. Y qué bueno cuando usted y yo reconocemos lo que hemos hecho. ¿Quiénes somos? Qué bueno, porque allí comienza la intervención de Dios en nuestras vidas. Mire que Jesús no le dijo nada a Zaqueo cuando visitó su casa. Pero Zaqueo le dice a Jesús, yo sé que he hecho lo malo, que he robado, que me he portado mal, pero devolveré cuadruplicado todo lo que he robado. ¿Quién le estaba diciendo algo a Zaqueo? Jesús no lo señaló, no lo juzgó, pero allí comenzó la salvación para Zaqueo. Cuando usted y yo reconocemos que fallamos, que faltamos, que pecamos, entonces viene la intervención de Dios para nuestras vidas, a perdonarnos, a regenerarnos, pero no nos quedemos en esa situación. ¿Quién le dijo al apóstol Pedro que le dijera algo Jesús cuando él hizo la multiplicación de los peces? Y Pedro dice, se tiró de rodillas y dice, Señor, no soy digno de ti. La gente no le dijo nada. Jesús no le dijo nada. Pero es que cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, nadie nos tiene que decir. Dios no nos tiene que decir. Nosotros reconocemos nuestra maldad, nuestra culpa, nuestro pecado. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera. Aquella mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Este es un derroche de fe y de exaltación. Esta mujer le dice, Señor, ahora le está diciendo, tú eres mi amo en este momento. Ya no voy a ser más esclava de la idolatría. Ya no voy a visitar más al hechicero. Ya no voy a buscar mi respuesta en otra parte, porque yo te creo a ti. Lo estaba haciendo su Señor en ese momento. Qué tremendo. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Que el Hijo de Dios le diga a una persona, grande es tu fe. Esto es algo poderoso. Esto es algo tremendo. Amén. Que en esta campaña de sanidad, de salvación y de milagro, venga gente de otros corregimientos, venga gente de otras iglesias, venga gente de Sucre, y que los de aquí, los de casa, vienen un día de campaña y otro día no vienen, y vienen cuando puede. Algo tremendo. Que los de afuera tengan más fe, crean más en lo que Dios está haciendo en este lugar, que aún los mismos miembros de este lugar. Tremendo. Que esta mujer tuvo. Y si no, leemos el pasaje. Cierto que Jesús les dice hombres de poca fe. Jesús estaba cuestionando, estaba ahí criticando la fe de los discípulos, la fe de su mismo pueblo. Mire cómo otros que no eran del pueblo judío tenían más fe que el mismo pueblo al cual él vino a salvar. Amén. Mire cómo aquel hombre noble que tenía el hijo enfermo en casa caminó tantos kilómetros, porque es para recibir nuestro milagro tenemos que esforzarnos, sacrificarnos. Para recibir la salvación, para recibir la intervención, para ser cambiados, tenemos que doblegar nuestra vida, nuestro cuerpo en ayuno, en oración. Pero hoy no queremos sacrificio. Pero tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Amén. A eso Dios nos ha mandado. Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Mire que Dios halló una fe grande también en aquel hombre, en aquel centurión. No era del pueblo de Dios, no eran los discípulos. Y Jesús se sorprendió también de la fe de aquel varón que era importante, que era reconocido. Tal vez esta mujer era pudiente, reconocida, donde vivía en aquella región, pero ella se postró, se humilló, rogó, suplicó. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, rogó al Padre, lloró, veló, ayunó. ¿Y quiénes somos usted y yo para no humillarnos, para no rogar, para no suplicar al Dios Todopoderoso? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos creemos? ¿Cómo es posible que la gente que no es cristiana muchas veces viene con esa fe inquebrantable de que se van a llevar su milagro? El milagro no lo hace mi esposo, nuestro pastor José Contreras, ni lo hago yo. Pero aquí hay un Cristo vivo que le place glorificarse, que le place mostrarse a través del Espíritu Santo. Él lo hace. Él lo hace. Amén. Gloria a Dios. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo
como quieres. Oiga, qué hermosura. Qué descanso para aquella mujer. ¿Y qué quería aquella mujer? ¿Quién me dice? ¿Qué quería ella? Quien vaya a participar, dígalo fuerte. Usted que está allí conectado, escriba. ¿Qué quería esa mujer? Ella quería que su hija fuera libre de aquel demonio que la atormentaba. ¿Y sabe qué hizo Jesús? La sanó. Porque aquí dice que Jesús la sanó y su hija fue sanada desde aquella hora, desde que ella clamó, desde que ella rogó, desde que ella suplicó, desde que ella se humilló, desde que ella guardó silencio esperando el milagro, aquella hija fue sanada. Aleluya. Hay alguien en su casa que está siendo sanado en este momento por el poder de la palabra. Hay un esposo que está siendo tocado. Hay un hijo que está siendo sanado, liberado. Hay un milagro que se desprende en esta mañana para su vida. Porque a usted le ha tocado esperar, rogar, suplicar, soportar, ser forzado. Pero hay un milagro de Dios. Hay un milagro a través de las redes sociales. ¿Sabe por qué? Por el poder de la palabra de Dios. De esta palabra viva y eficaz. Amén. Hay milagros en esta mañana. Una fe inquebrantable. Oiga, tan grande y poderoso que es Dios. Y cómo se dispone ante nuestras peticiones. Cómo hace lo que nosotros le pedimos, le decimos. Mire cómo la humildad, cómo la fe, cómo la humillación de esta mujer hizo que Jesús se rindiera y le dijera que se haga contigo como tú quieres. ¿Sabe? Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, le dice, está bien que se haga contigo, porque tienes una fe grande, una fe que me sorprende, que me impresiona, que ni siquiera mis hijos, mi pueblo la tiene. Entonces, usted y yo no necesitamos sino solamente creerle a Él. No importa de qué familia usted venga, no importa si su familia era idólatra, o practicaban sus abuelos la hechicería, o usted también lo hacía, o usted también consultaba al brujo. Porque hay muchas cosas que hacíamos antes de conocer a Jesús, antes de que Él tomara la iniciativa de salvarnos, de redimirnos. Practicábamos muchas cosas que no agradaban a Dios. Hacíamos muchas cosas que ofendían a Dios. Amén. Pero Jesús no vino a sanar a aquel que no necesita médico. Él vino por los que están enfermos, por el que está perdido, por el que está en la cantina, por el que no se pierde una fiesta en Corraleja. Jesús vino por aquel que todos los fines de semana sale a tomar, por aquella mujer prepago. Jesús vino por el que murmura, por el que es mentiroso, por el que roba, por el que mata, por los que no nos congregábamos, por los que no glorificábamos su nombre, por los que no creíamos en Él. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y quiero decirle algo. Aquella mujer le dice a Jesús, las migajas, solamente con las migajas. Yo me conformo con las migajas, porque aquella mujer estaba reconociendo que Jesús es el pan de vida eterna. Jesús es nuestro Salvador, nuestro ayudador. Amén. Yo le invito a que usted se ponga de pie en esta mañana, porque vamos a orar. Usted que está ahí conectado, le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Qué bueno.